Es el momento de poner en contexto las historias con las que empezamos la semana. Una semana potente en términos de argumentos. Reuniones previstas, empezando por la de hoy en París, convocada por Emmanuel Macron a los socios europeos que forman parte de la OTAN para ver cómo responder a lo que tenemos delante. Aquí en la gran tertulia de la economía vamos a abordar esa y otras cuestiones importantes, porque no sé cuánta gente habrá leído el artículo de Mario Draghi en el Financial Times, pero es para hacérselo ver o hacérnoslo ver si hablamos en términos europeos. Nos acompaña Miguel Córdoba, es profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros. También con nosotros Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Y también estará con nosotros enseguida Rafael Moreno, coordinador de comunicación de defensa de TEDAE, director de Santa Bárbara Sistemas y especialista en geoestrategia. Sobre lo de Mario Draghi, podemos empezar por aquí, haciendo, con la ayuda de Laura Blanco, vamos a conectar con la Bolsa de Madrid, un resumen ejecutivo de lo que esta figura relevante que publicó aquel informe que teóricamente serviría de hoja de ruta para pues, reconstruir el papel de Europa en el mundo y que supuestamente la nueva comisión lo adoptó, pues ha pasado tiempo. Y Mario Draghi escribe. ¿Y qué es lo que escribe? Laura Blanco, buenos días. Buenos días. Pues que no hace falta mirar al impacto de los aranceles posibles de Estados Unidos a Europa, porque las barreras las tenemos dentro de nuestro mercado. Tirón de orejas a cómo trabajamos en el viejo continente. Luis Vicente, del que fue presidente del Banco Central Europeo, reclama un cambio en Europa. Barreras internas y obstáculos regulatorios perjudican más que cualquier arancel de Estados Unidos, escribía en Financial Times. Mira, cita un par de datos. El FMI estima que las barreras internas de Europa equivalen a un arancel del 45% para las manufacturas y del 110% para los servicios. El comercio entre los países de Europa es menos de la mitad que el nivel de comercio entre los propios estados de los Estados Unidos, de sus 50 estados. El coste de cumplir con la ley de protección de datos resta en un 12% las ganancias de las pequeñas empresas. Barreras internas han provocado que Europa haya mirado más al comercio exterior que al comercio interno. Y más allá de las barreras al comercio dentro de Europa, dice que hay otro factor crucial para el viejo continente, y es que tenemos una demanda persistentemente débil y que habría que impulsar la demanda interna. No sé si es un tirón de orejas a Alemania a una semana de que celebre sus elecciones. Desde luego. Gracias, Laura. El titular es que es demoledor. Olvídense de Estados Unidos, dice Draghi. Europa ha tenido un extraordinario éxito en imponerse aranceles a sí misma. Y la prueba es cómo está su mercado interno. Miguel. Y no solo aranceles, porque tú compras, por ejemplo, acciones norteamericanas, rellenas un modelo que se llama el W8, en el que juras por tus muertos que no eres americano y nadie te hace ninguna retención, inviertes allí, te pagan tus dividendos y ya está. Tú vete a países europeos, Alemania, Suiza, Francia, etcétera, la mitad del dividendo se lo quedan. Entonces, y luego aparte te hacen la retención en España. Entonces, de esa mitad que se quedan, hay más o menos otra mitad, o sea, es decir, 25% o el 20%, depende de los países, que para poder recuperarlo, la otra mitad no se puede recuperar, tienes que hacer unas gestiones ante las haciendas de los países, dividendo a dividendo, que te cobran, por lo mejor, 500 euros por ella, con lo cual, salvo que seas un gran inversor, es evidente que lo tienes que despreciar. Con lo cual, es ridículo que no haya una armonización fiscal ni siquiera en el cobro de dividendos, mientras que en Estados Unidos tú puedes invertir absolutamente libre, de forma libre y nadie te hace nada. Entonces, Europa es un desastre. Como he dicho alguna vez, somos los estados desunidos de Europa. Sí, y los datos que Draghi utiliza en este artículo pues lo pone de manifiesto, ¿no? Mucho menos comercio entre los socios de Europa que, por ejemplo, entre los estados de los Estados Unidos. Julián. Pues sí, yo no he leído el artículo de Draghi completo, pero sí he leído alguna información que se ha publicado al respecto y lo que acabas de decir tú y Laura, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Draghi, ¿no? Europa es digamos, un mercado que está lleno de regulación. La regulación, no digo que sea mala, pero la excesiva regulación, pues efectivamente sí que impacta sobre la rentabilidad de las empresas, sobre la eficiencia de las empresas. La regulación es, en mi opinión, excesiva.
nos quejamos de la burocracia que existe en algunos temas aquí en España o en algunos otros países y no nos damos cuenta de que esa misma está en Europa, pero multiplicada, ¿no? Entonces, Draghi vuelve a tener razón, ya lo hizo con su famoso informe Draghi, y claro, es verdad, lo que dice la conclusión al final, pues puede ser esta. Claro, ustedes están preocupados por los aranceles que le va a colocar Trump y no se preocupan por los aranceles, entre comillas, internos, que digamos en la sombra, que están sufriendo con la regulación. Que son mucho más demoledores, viene a decir Draghi. Claro, y miramos siempre lo que hacen los demás, pero no lo que hacemos nosotros. Lo que hacemos nosotros, me refiero a Europa, está perfecto. Bueno, yo creo que va siendo hora. Ojalá igual que lo fue en su momento el informe Draghi sobre la competitividad, ojalá que esto vuelva a ser una llamada de atención y Europa se lo tome en serio. Desde luego saca los colores a los líderes europeos clarísimamente y al Parlamento, a quien legisla y a todos en conjunto. Bueno, Rafael Moreno ya está aquí con nosotros. Hola, Hola, Rafa, buenos días. ¿Qué piensas de todo esto? Pues yo creo que hay que pasar a la acción. A ver, no creo que Draghi se haya dado cuenta ayer cuando escribió el artículo, antes de ayer. Sin embargo, tampoco ha hecho nada cuando ha podido. Quiero decir que Bueno, está bien. Él era presidente del Banco Central Europeo o presidente del Gobierno de Italia. Correcto, pero a partir de ahí podía haber hecho muchas cosas, podría haber hecho énfasis en estos temas. No digo solo en él, digo en general. O sea, creo que lo que hay que pasar es a la acción, a hacer cosas, a reducir las barreras, la legislación y a ser más coherente en todo lo que hacemos, ¿no? Hablar está bien, ponerlo de manifiesto es necesario, pero no es suficiente. Y mi duda es hasta qué punto vamos a seguir paralizados en donde estamos, ¿no? Incluso reconociendo las mejoras que hay que hacer, pero sin llevarlas a cabo. Si escucháis de fondo, lo que os están diciendo los líderes de Europa es, si no podemos, si no tenemos mayorías parlamentarias, si tenemos a la población dividida, si no tenemos modelo de país, si es que no hay forma de hacer nada en un mundo en el que la fragmentación es la que manda. Ya, pues tienen un modelito, el de Estados Unidos de América. Allí tienen 51 estados y, oye, se apañan, ¿no? Evidentemente tiene que ser un modelo federal en el cual los países cedan una buena parte de su soberanía al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, etcétera. Pero es que eso no ha ocurrido. Ni quieren que ocurra, porque seguimos con los nacionalismos y con este tipo de cosas. Y además, la Unión Europea no impide avanzar bilateralmente. O sea, es verdad que se pueda avanzar en grupo, pero no impide que tú llegues a un acuerdo con otro país, Francia, Italia, quien fuera, y avances más allá de lo que la legislación europea pueda avanzar. De hecho, Schengen fue eso, ¿no? Correcto, por eso digo. Y es y en cierta manera es la historia de la Unión Europea. Es el empuje de algunos países que luego van consolidándose o no. Por tanto, esa visión de o vamos todos juntos, no vamos ninguno, pues a lo mejor hay que superarla y ser capaces de ser más independientes y más flexibles a la hora de llegar a acuerdos con los países que puedan estar más proclives a ello. Si me lo permites, iba a decir que va por delante que me declaro europeísta. Siempre lo aviso porque parece que cuando haces una crítica, aunque sea constructiva, pues es que estás del otro lado. Europeísta declarado, no tengo duda. Pero yo creo que Europa, la Comisión Europea, el Consejo, en la parte que tiene, no es el que tome decisiones, se ha convertido en una cueva de intereses cruzados. Es decir, que al final no es que sea lo mejor para Europa, sino es lo mejor porque nos intercambiamos cromos unos con otros, entonces es mejor para ti, mejor para mí, ya claro, pero ahora tenemos que tener en cuenta, Miguel, etcétera, ¿no? Y claro, eso realmente yo creo que paraliza muchas de las acciones. Decía antes, ahora Rafael, lo de la unanimidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, la Unión Europea nace con decisiones por consenso. Lo llama consenso, pero son unanimidad, claro, ¿no? Y finalmente va virando y entonces ya acepta mayorías reforzadas, mayorías cualificadas, pero mayorías al fin y al cabo, ¿no? Pero nace con esa idea de consenso. Y como decía también Miguel, yo estoy de acuerdo. Necesitamos una Europa más política, no solo económica, en donde se tomen decisiones, pero, insisto, sin esos intereses cruzados que yo creo que no son lo que más nos favorece. Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que podían algunos países avanzar en el sentido que comenta Rafael, pero entonces nos pondría la etiqueta de periféricos y algunos países del norte querrían ir juntos, sobre todo en temas financieros, temas de moneda. O sea, yo estoy convencido de que holandeses, finlandeses, austriacos, alemanes... Bueno, ya ha pasado, ¿no? Claro, la historia de la Europa a dos velocidades... Claro, no, sí, pero al final se paró. Pero el tema está en si
hay una iniciativa por parte de los países del norte, entre comillas, de tirar para adelante con un modelo que solo sea para ellos, probablemente se supondrá una quiebra de Europa, esas dos velocidades, y no nos vendrá bien porque, bueno, pues evidentemente esos países tienen una disciplina fiscal, una serie de cosas que no tenemos los países del arco mediterráneo. Sobre todo en esta tendencia de la mutualización de las nuevas emisiones de deuda que se están planificando para pagar los gastos en defensa. ¿Por qué no existen los eurobonos? Porque los del norte dicen que ni hablar, que no quieren asumir la falta de disciplina fiscal de los países del sur. Pero entonces no haremos nada. Seguiremos donde estamos. Sí, o sea, eso es. la Europa de doble velocidad generó muchos problemas, pero también puso las pilas a mucha gente. Porque a lo mejor algunos pensaron que podían perder el tren. Quiero decir, algo hay que hacer. Esto es un poco el caso de Trump. A lo mejor el 50% de lo que dice no lo va a conseguir, pero por lo menos provoca una especie de política de shock donde reaccionas haciendo algo y no simplemente dejando pasar el tiempo con las políticas de siempre. Por tanto, yo creo que este es el momento en el que tenemos y romper un poco el status quo que tenemos, porque si no, la inercia a lo que nos lleva es a ser realmente irrelevantes. O sea, creo sinceramente que ese es el momento, ¿no? Y además ahora se va a ver más, claro, porque la política de Trump es la de no querer ver a Europa, no la ve. O sea, cuando pone su vista larga, no está, ¿no? Y eso para nosotros nos obliga a reivindicar nuestro espacio, pero sobre todo a actuar, no solamente a hablar. La Europa de dos velocidades efectivamente fue algo que se manejó en un momento determinado. Lo que pasa es que eso en la práctica sí que puede romper Europa. No romperla políticamente porque nadie se va a retirar de Europa, incluso para nosotros que somos periféricos, ¿no? Aunque seamos la cuarta economía del euro, aunque tomen decisiones que no nos beneficien y veamos que nos perjudican, tendremos que seguir dentro. Es mejor estar dentro que fuera, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que, en la línea de lo que dice Rafael, Europa debería ponerse firme para actuar. Y para actuar con aquellos países entre los que estamos nosotros, que no terminamos de hacer los deberes, ¿no? No, quiero decir, en cuanto a deuda, déficit, etcétera. Si es eso lo que se persigue. Entonces estamos permanentemente con eso, la relajación de las normas fiscales, ¿no? Ahora es la defensa, pero anteriormente fue el COVID, después fue lo de Ucrania. Entonces yo creo que Europa tiene que sentarse a replantearse cómo quiere ser Europa de aquí en adelante. Examinemos cómo va a ser Alemania, que es la que tenemos más cerca. Hay elecciones el domingo. Ahora mismo la intención de voto, ya veremos si aciertan o no, pero señala la vuelta de la CDU-CSU de Friedrich Merz. Está ahora mismo la intención cercana al 30%, 21,5%. Pero luego está la AfD, la extrema derecha, en el 21%, no está tan lejos. Y bueno, el SPD se espera, nos lo decía Rafael Moreno esta mañana, un hundimiento, ¿no?, de los socialistas alemanes con lo fatal que lo han hecho, y los verdes también están de capa caída. Correcto. Bueno, es la tendencia que ya hemos marcado, ¿no? Los conservadores tirando a la derecha, lo que nos viene, ¿no? Y probablemente es lo que necesitamos desde el punto de vista económico. O sea, los ciclos tienen también su sentido, ¿no? La cuestión está en que haya un gobierno suficientemente fuerte en Alemania para tomar decisiones, sacarle de la recesión y recuperar el pulso. Y la ultraderecha debe o no seguir fuera del gobierno. Pues probablemente deberíamos normalizarla. Es decir, puede haber ideas más a la derecha de lo que es el centro, y eso no significa que tú te hayas hecho un fascista. Otra cosa es que a la izquierda le interesa jugar con esa etiqueta y marcarla. Por tanto, yo creo que uno no puede cerrar los ojos a la realidad. La realidad es que hay gente que está más a la derecha que los puramente conservadores. Tenemos que respetar nuestro centro democrático, pero admitir que puede haber sensibilidades más allá que las del centro. Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, yo creo que los dos extremos, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, son excesivamente dogmáticos. Marcan unas líneas rojas muy fuertes, hay cosas por las que no están dispuestos a pasar bajo ningún concepto, con lo cual la negociación siempre es más difícil. Yo, sinceramente, auguro que va a haber otra vez una coalición CDU-SPD. O sea, creo que van a volver a reeditarla, conseguirán entre los dos más del 50% de los votos. ¿Con los liberales? Bueno, a lo mejor también los liberales entran, depende un poco de las negociaciones que hagan, pero sí que creo que va a haber un gobierno de centro en Alemania a partir de ahora. Siempre se ha dicho, si os acordáis, que en estrategia, por lo menos, no digo política, pero por lo menos en estrategia empresarial, económica, el contrario, que yo voy a traducirlo por el disidente, es mejor que esté dentro que no que esté fuera. Bueno, sí. Porque cuando está dentro es consciente de lo que hay, ¿no? Y entonces, salvo que sea
digamos, unirracional, pues lo que tendrá es que acomodarse. Seguirá manteniendo exigencias, pero siendo consciente de lo que hay dentro. Pues esto es lo mismo lo que acaba de decir Rafael con la ultraderecha, que a nivel de toda Europa, pero también de España. Yo oía este fin de semana a nuestro presidente otra vez volcarse contra que el PP tiene que romper absolutamente con Vox y tal. Bueno, las encuestas le dan un crecimiento importante a Vox, mientras que a los demás los mantienen más o menos, una ligera subida del PP, una ligera bajada del PSOE, pero uno de los que están en auge, como decía antes Rafael, en toda Europa, además, no sé si es la ultraderecha, pero digamos la derecha más a la derecha, ¿no? Sí, entonces, pero, bueno, que no, que decirte, no, porque sí, decir pero que no hay que no, marginarles no es y marginal. considerarles. Vamos a ver, el Vox ha estado en 5 o 6 gobiernos autonómicos y en cuanto ha dicho, no me acepta lo de los menas, me voy de todos. Esos golpes que tienen de, pues me voy, pues nada. Los pero- extremos son así. Ya, pero es que, perdón, Sí, sí. Rafael, pero creemos que realmente los gobiernos en los que han participado han contado verdaderamente con ellos. No lo Quiero sé. decir, no, si no estoy defendiendo a Vox ni atacando a los demás, quiero decir, es que cuando admites que entren a formar parte del club, del gobierno o de lo que sea, pues estás admitiendo que alguna parte de verdad o de razón tendrán, Sí, ¿no? no O digo que no sea, la tengan, pero o haces eso o me voy. Ese es el problema. ya. Ya, pero lo hemos visto hacia otro lado, ¿no? La parte de la izquierda, el Partido Comunista parecía que no podía entrar en coalición en un gobierno y ha entrado y habrá tenido su efecto, pero no, la democracia es admitir esas sensibilidades, ¿no? Tenemos el caso de Italia. ¿Por qué no va a ser igual en Alemania? ¿O no va a ser igual en Italia? Es verdad que los partidos no son todos iguales y que habrá que poner sus límites, pero temas que tratan como la inmigración o temas que ponen sobre la mesa son temas que la sociedad realmente pone sobre la mesa, no es que lo pongan ellos. Por tanto, yo creo que deberíamos superar el hecho de que haya de que al menos la derecha hacia la derecha o la izquierda hacia la izquierda no pueda entrar en un gobierno. Al revés, es la manera de traerlos a la racionalidad del gobernante, no del siempre la oposición. Y si Lo importante, perdona, y con eso termino, es que Alemania vuelva a ser el foco, el faro de Europa. Esto yo creo que es lo importante y para eso necesitamos un gobierno relativamente estable, que pueda tomar medidas y que lidere, porque es que si no, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién es ese país que en Europa nos puede guiar? No lo hay ahora mismo. De todas Francia no formas, lo está. Alemania sin Francia es incompleto, ¿eh? No, En También. Europa. no pretendía interrumpirte, creí que habías terminado. No, lo que quería decir es que si los tienes fuera, lo único que vas a provocar es más radicalización, creo yo, me parece a mí, ¿no? Y efectivamente, Alemania necesitamos que vuelva a ser el faro de Europa, pero es verdad que también Alemania debería de ser realista y reconocer que ha perdido el tren, que se ha quedado atrás, ¿no? En avances tecnológicos y de otro tipo. Entonces, bueno, lo primero es el reconocimiento y después vamos a ponernos manos a la obra, me refiero a Alemania, para volver a ser el líder europeo, ¿no? Bueno, para muchos la cita del día efectivamente es el encuentro en París convocado por Macron, del que estamos hablando de fondo, ¿no? A los líderes europeos que forman parte de la OTAN para hablar de la tesitura en la que se encuentra Europa ante unas conversaciones de paz que ha iniciado por su cuenta Donald Trump con Vladimir Putin, ignorando a los europeos. Incluso la propia Ucrania, aunque es verdad que ya se la va integrando algo más en la conversación. Ya está el secretario de Estado camino americano a Arabia Saudí para preparar un encuentro que dice que va a ser muy rápido. Pero la otra imagen del día, y es muy diferente a la que vimos en su momento con la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos en el Capitolio, cuando le acompañaron los magnates de la tecnología, es el encuentro del presidente chino Xi Jinping con los magnates de la tecnología china. Es una de las imágenes muy diferente, como quienes siguen nuestra emisión por streaming van a poder ver. Claro, la escenografía no tiene nada que ver. Esa forma de estar apiñados todos en la sala, en esta rotonda del Capitolio, no tiene nada que ver con la enorme amplitud de la sala en la que están todos ordenaditos los empresarios tecnológicos chinos con su líder, el presidente Xi Jinping. Bueno, se han visto, y bueno, el mercado chino está muy contento por ello, ¿eh? Se ha visto incluso a Jack Ma, al hombre más rico de China, el fundador del gigante Alibaba, que llevaba 5 años desaparecido, recordamos, tras un encontronazo con el presidente chino Xi Jinping sobre la expansión de su grupo. El vídeo que estamos compartiendo con nuestros espectadores de streaming es de la televisión estatal de China y aparece ahí Jack Ma aplaudiendo junto con los demás miembros del sector tecnológico, los de Tencent,
los del gigante automovilístico BYD, que ya veis viendo sus coches por España, Huawei, o DeepSeek, que es otro gran protagonista. Sí, como si no aplaudiera, que se le cae encima. Bueno, vamos a ver, siempre estamos con el tema de China, de que nos va a hacer el sorpaso y esas cosas, y la verdad es que no es verdad. En tecnología China está bastante atrasada. ¿En tecnología? En tecnología está atrasada, sí. ¿Con DeepSeek? Con DeepSeek. DeepSeek se habla de que para decir que es barato, bueno, pues ha cogido y a OpenAI le ha comprado unos programas ya previamente entrenados y de esa manera solamente comunica los costes que ha tenido en el nuevo desarrollo, pero no todo lo otro. OpenAI lleva 10 años desarrollando este tema, ¿no? Igual que Microsoft con Copilot y algunas otras. Hay unas 5 o 6 entidades que se dedican a la inteligencia artificial y en general todas las americanas llevan entre 5 o 10 años de adelanto sobre China. China son velocidades estas en nanomilímetros de los chips y todo ese tipo de cosas, están todas por encima de 28, mientras que los americanos están entre 5 y 10, y eso supone unas 30 veces más potencia de cálculo en Estados Unidos que en China. Por tanto, yo en ese aspecto estaría tranquilo. O sea, DeepSeek ha dado un golpe de efecto, pero por lo menos los analistas tecnológicos que están metidos dentro dicen que realmente no se creen que haya sido tan barato ese tema, y evidentemente existen esas relaciones previas comerciales entre OpenAI y DeepSeek. Pues te recuerdo que el propio Sam Altman, el fundador de OpenAI, dijo que le parecía asombroso lo que han hecho los chinos, ¿eh? Sí, pero bueno. A mí lo que me choca dos cosas. Cuando hablábamos de la China de Mao, esta foto no se hubiera producido. O sea, los cambios en China están siendo muy profundos y la prueba hay que hay empresas más o menos ligadas al gobierno, como en todos los países, porque no nos digamos que en otros países las empresas no están cerca del poder político, pero ahí están. Empresas que ya han salido de China, que están compitiendo en el mercado internacional con todas las demás, con más éxito o con menos éxito, y por tanto esa es la nueva China. Si hace unos años pensábamos que el mundo no tenía nada más que una potencia que era Estados Unidos, el mundo ya rápidamente va, al menos el económico también, hacia un mundo de dos focos, ¿no? Y luego a mí me gustaría ver esa foto en España, aunque fuera porque le interesara al empresario estar cerca del poder, pero me gustaría... Falta una parte de los actores, ¿no? Ahí. Correcto. Entonces lo que digo es que yo creo que es verdad que en este caso a lo mejor China está mirando el espejo de Estados Unidos, pero tienes otra opción. Y hay un desarrollo económico más o menos controlado por el gobierno muy potente. Y la prueba es que si alguien viaja por Asia, lo que se ven son todas las multinacionales chinas súper desplegadas y lanzadas, ¿no? En Europa, bueno, nos llegan con menos esfuerzo, pero nos llegarán. En África también, ¿no? Por tanto, sí que yo creo que está aquí, sí que tenemos otra manera de verlo, quizá no tan perfecta, quizá no tan avanzada, pero sí tenemos una opción que no es solo Google y que no es solo toda la tecnología estadounidense que, bueno, no sé hasta qué punto podemos decir que es neutral. Tiene sus intereses también. ¿Que a nosotros podemos estar más cerca de esos intereses que de otros? Bueno, pues habrá que trabajarlo. Pero yo sí que creo que es muy importante la imagen, porque significa que detrás de un gobierno hay un montón de empresas significativas, importantes, que muestran su respaldo a un modelo, ¿no? a un país. Esa foto que has mostrado, que lo que da esa imagen de unidad, disciplina, uniformidad, a mí el mensaje que me manda es de que efectivamente hay que estar alineados con el poder, porque si no, pues mal te va. Y Jack Ma, que hacía 5 años que no aparecía en público, pues no sabemos si ha estado espiando sus pecados o reflexionando, ¿no?, sobre lo que debía hacer. Y a mí eso no me gusta. Yo creo que la libertad es importante y, como decía Rafael, ya nos gustaría a nosotros que en España el empresariado, la élite empresarial, estuviera presente y, digamos, no sé si respaldando, pero al menos participando con el gobierno, pero no disciplinadamente, no acatando órdenes, sino participando y teniendo voz y siendo oída, ¿no? ¿Qué os parece si examinamos nuestros sesgos al respecto? ¿Quién se alinea con quién? ¿Los empresarios tecnológicos con el poder con los empresarios tecnológicos? Según miremos una escena u otra, ¿cómo creemos que está siendo esta alineación?
Hombre, vamos a ver, primero teníamos que tener empresarios tecnológicos, ¿no? No pymes, porque yo creo que España en temas No, de pero piensa en inteligencia Estados artificial... Unidos. ¿A quién en se Estados Unidos, critica? Que el poder lo están tomando las empresas tecnológicas. En China, ¿qué decimos? ¿Que es el poder el que toma las empresas tecnológicas? ¿Es lo mismo pero al revés? Vamos a ver, yo creo que lo lógico es que la iniciativa parta del gobierno. El gobierno es el primer interesado en que se desarrolle un hub tecnológico adecuado, en que haya buena relación con estos empresarios, en que se les facilite el desarrollo, evitando barreras burocráticas y todo ese tipo de cosas. O sea, que es el gobierno el que debe dar el primer paso, en mi opinión, vamos. Y esto ha pasado un poco siempre. Ha habido épocas donde el accionariado y los empresarios eran más del mundo de la información, ahora es el mundo más tecnológico ligado a la información, pero siempre ha habido una sintonía entre el poder político y el gran poder económico, ¿no? Porque si no, al menos en nuestros mundos no funciona el asunto. Yo creo que eso no es anormal. Lo que es anormal es, bueno, lo que ya vemos, que el giro de las grandes empresas está más en el mundo tecnológico ligado también a contenidos y a otra serie de cosas, ¿no? Y en ese sentido, la batalla está ahora en este mundo que nos toca en estos años, en el mundo tecnológico sobre todo. Y China lo ha visto claramente, por eso trae a sus hombres tecnológicos. También los tiene en otros sectores, pero los muestra, los visibiliza, porque dice, en este frente de batalla yo también tengo algo que decir. ¿Dónde están los europeos? Pues yo creo que no están. No digo los españoles, ¿no? No están. No están. O sea, si hoy quisiéramos hacer esa foto con quien fuera, quien representara a Europa, que tampoco sé muy bien quién, la comisión o no sé, pues no estarían. En venta están los europeos hasta donde les dejan, ¿no? Porque enseguida nos vamos a ocupar de los mercados. Ya sabéis que vuelven los rumores de OPA sobre Naturgy con la presencia del dinero árabe y luego está la historia de Talgo. Por eso digo si les dejan, ¿no? Sidenor finalmente parece ser al único al que dejan. Bueno, el gobierno ha prorrogado el escudo antiopas hasta diciembre de 2026, por tanto, es un desastre. La decisión última la tiene el gobierno. Ya vemos que la fusión Sabadell-Bilbao, Bilbao-Sabadell, BBVA-Sabadell, efectivamente ha estado marcada por la decisión del gobierno. La de Talgo exactamente igual. Talgo ¿es la mejor opción la de que lo compre Sidenor y el gobierno vasco? Pues yo creo que no, porque estratégicamente no le aporta nada en temas tecnológicos industriales, ¿no? Pero bueno, el gobierno la respalda, pues ahí está, ¿no? Igual pasará con Naturgy, cuando hayan encontrado el socio que el gobierno considera idóneo, lo acepta. Bueno, pues iremos viendo qué pasa, pero ahí están las sonoras dimisiones de familiares de Oriol, del fundador de la empresa, con ese pensamiento de ¿crees que tienes una empresa? No, pero si alguien decide a quién se la puedes vender y a quién no. La Directiva de Libertad de Mercado de curioso. Capitales se la pasan por donde yo. La gran tertulia de la economía en Capital Radio, hoy con Julián Salcedo, Rafael Moreno y Miguel Córdoba. Gracias, que tengáis una buena semana. Para todos.